la capital de antaño. Bucarest fue proclamada capital de Rumania en 1862 y durante la segunda mitad del siglo XIX experimentó un rápido desarrollo. A lo largo de sus arboladas avenidas se fueron alzando edificios públicos, enormes pero elegantes, que diseñaron arquitectos franceses. Debido a sus numerosos parques, jardines y plazas, llegó a ser considerada una ciudad-jardín. Y cabe destacar que fue una de las primeras ciudades del mundo iluminadas con farolas de aceite. El Arco del Triunfo, inspirado en el de los Campos Elíseos de París, se levantó en 1935 en la hermosa avenida Kiselev. Gracias al pintoresco aspecto de la ciudad, un francés podía muy bien sentirse como en casa. De hecho, Bucarest ha llegado a ser conocida como el París del Este y el Pequeño París. Tras la Segunda Guerra Mundial, ya bajo el dominio comunista, la ciudad sufrió cambios radicales. Una tercera parte del centro urbano, que albergaba numerosos monumentos históricos, fue demolida para construir edificios de viviendas. Tan solo entre 1960 y 1961 se construyeron alrededor de 23,000 apartamentos. En 1980 comenzaron los planes para levantar el Palacio del Pueblo, que llegó a contar con cientos de lámparas de cristal y con un refugio antiaéreo a 90 metros, 300 pies, bajo tierra. Con más de 360,000 metros cuadrados, 3,875,000 pies cuadrados, 12 plantas y 1,100 habitaciones, es 3 veces mayor que el Palacio de Versalles francés. Para construir el palacio, así como el gran bulevar que conduce hasta su fachada, una avenida más amplia que la de los Campos Elíseos, se demolieron extensas zonas de la parte antigua de Bucarest. La ciudad cambió tanto que quienes la habían conocido antes apenas podían reconocerla después. Para muchos residentes, el imponente edificio es un sombrío recordatorio de su constructor, el fallecido dictador Nicolae Ceausescu. En el afán de levantar un monumento para su propia gloria, dispuso de casi 700 arquitectos e hizo que las obras avanzaran durante las 24 horas del día utilizando a decenas de miles de trabajadores en 3 turnos. Cuando su régimen cayó en 1989, el palacio aún no estaba terminado, aunque ya se habían gastado más de $1,000 millones en él. La otra cara de Bucarest. En la parte del casco viejo que queda en pie se ve una cara muy distinta, pues en ella aún puede admirarse la elegante arquitectura de la Bucarest antigua. Y en el Museo del Pueblo, uno de los muchos de la ciudad, se muestran al visitante las variadas tradiciones de la Rumania campesina. Este museo, asentado en un tranquilo parque a orillas de un lago, consiste en una fascinante colección de más de 50 hogares rurales y otras edificaciones de todo el país que se reensamblaron pieza a pieza. Cada casa es en sí misma un museo que exhibe las herramientas, los oficios y el ambiente hogareño de una Rumania muy distinta de la Bucarest actual. Los barrios antiguos y modernos de Bucarest no están bien delimitados, por lo que no es raro ver edificios vecinos de épocas muy distintas. En efecto, las dos caras de Bucarest se alzan lado a lado, de modo que en sus calles el pasado se funde con el presente. Fin del artículo. ¿Quién responde a su llamada de auxilio? Según un paramédico de Canadá. Con tan solo pulsar un interruptor, las luces de emergencia de nuestra ambulancia empiezan a reflejarse en vehículos y edificios. El alarido de la sirena hace que los automóviles y los peatones nos cedan el paso mientras serpenteamos por el tráfico en respuesta a una llamada de auxilio. Hace más de 20 años que trabajo de paramédico, prestando servicios de emergencia prehospitalarios a enfermos y heridos. Cada jornada es como un viaje a lo desconocido. He afrontado situaciones que van desde lo común hasta lo extraordinario, y he visto finales felices, pero también algunos muy tristes. La nota a pie de página dice: si desea más información sobre los conflictos de conciencia que pudiera enfrentar un cristiano que es paramédico, vea la Atalaya del 15 de abril de 1999, página 29, y la del 1 de septiembre de 1975, páginas 535 y 536. Fin de la nota.
Influencia en la comunidad. En Canadá, por ejemplo, los paramédicos desempeñan una función esencial en el sistema de asistencia médica. El competente servicio que prestan antes de que los pacientes lleguen al hospital puede salvar vidas y reducir las secuelas de algunos accidentes o enfermedades graves. La nota a pie de página dice: en ciertos países, los paramédicos no disponen de ambulancias, sino que el conductor de la ambulancia es responsable de transportar al paciente al hospital lo antes posible. Fin de la nota. En muchas zonas, los paramédicos están disponibles 24 horas al día, 365 días al año. Puede que sean empleados de un servicio de emergencias municipal, comercial u hospitalario. Algunos colaboran con empresas de ambulancias o con departamentos de bomberos. Estos hombres y mujeres especializados entran en acción segundos después de recibir una llamada de socorro, que puede llegar en cualquier momento. Veamos lo que un paramédico titulado puede hacer. Preparados para salvar vidas. Aunque los niveles de formación y sus respectivas denominaciones difieren en las diversas provincias de Canadá, por lo general se distinguen 4 grados de especialización. 1. Primera respuesta. 2. Cuidados primarios. 3. Cuidados avanzados y 4. Cuidados críticos. Varias ramas del gobierno, así como las autoridades médicas, exigen una titulación para ejercer como paramédico. Para recibir la instrucción básica aquí en Canadá, hay que pasar muchas horas en clase, en un hospital y en una ambulancia. En nuestro caso, mis compañeros y yo aprendimos a medir los signos vitales, a usar equipos de ventilación y de suministro de oxígeno y a practicar resucitación cardiopulmonar, RCP. Además, nos enseñaron a poner vendajes, a entablillar miembros fracturados y a colocar aparatos para inmovilizar la columna vertebral. Luego recibimos en varios hospitales otras 300 horas de valiosa preparación en salas de urgencias, de cuidados intensivos y de partos. El primer parto en el que yo ayudé resultó ser una experiencia inolvidable. Fue como presenciar un milagro. Este y otros sucesos me prepararon para el siguiente paso de mi formación, que consistió en pasar más de 300 horas afrontando situaciones de la vida real en una ambulancia bajo la tutela de 2 paramédicos experimentados. Tras aprobar exámenes teóricos y prácticos, obtuve el título de asistente en emergencias médicas, que ahora se denomina paramédico de cuidados primarios. Durante varios años trabajé tanto en zonas rurales como urbanas. No tardé en darme plena cuenta del valor de lo que había estudiado. Cierto día, un trabajador de construcción entró en la sala de urgencias con un dolor en el pecho y al poco rato sufrió un paro cardíaco. Colaboré con los médicos y enfermeras que le practicaron la resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación, y que le administraron medicamentos. En unos minutos recuperó el ritmo cardíaco y empezó a respirar por sí solo. Luego fue trasladado a la unidad de cuidados críticos, UCC. Al día siguiente me enviaron a esa unidad y un médico me presentó a un señor que estaba sentado en una cama conversando con su esposa. No lo reconocí hasta que me dijo: ¿se acuerda de mí? Usted me salvó la vida ayer. Fue una sensación increíble. En la última parte de mi preparación, un médico me acompañó durante una jornada de 12 horas y observó cómo atendía a los pacientes. Finalmente, aprobé tanto los exámenes teóricos como los prácticos y recibí mi título de paramédico de cuidados avanzados. Los paramédicos trabajamos bajo la supervisión de un director médico, que normalmente colabora con un comité asesor de médicos para crear protocolos de tratamiento. Nosotros nos basamos en estos protocolos cuando atendemos urgencias médicas o nos comunicamos directamente por radio o teléfono con un grupo de médicos. Por eso se ha dicho que somos los ojos, oídos y manos del médico. Sea en el hogar del paciente, en un edificio público o en el escenario de un accidente automovilístico, el tratamiento que aplicamos puede variar desde administrar oxígeno, medicamentos y desfibrilación hasta seguir procedimientos que implican cirugía e intubación. La siguiente es información suplementaria. Tratamientos que ofrecen los paramédicos. El paramédico está preparado para mantener abierta la vía aérea del paciente, de modo que el aire entre en los pulmones. Para ello quizás tenga que recurrir a la intubación,
que implica insertar un tubo endotraqueal de plástico flexible hacia la tráquea, a través de la boca y las cuerdas vocales, empleando un laringoscopio. O tal vez la situación requiera una cricotirotomía, en la que se utilizan una aguja, un pequeño catéter, un alambre guía y un bisturí para introducir un catéter más grande directamente en la tráquea, a través del cuello del paciente.